En esta segunda parte de operaciones con fracciones, nosotros vamos a desarrollar y complementar un poco lo que vimos en el primer video. Ahora tenemos fracciones más de 2 y tenemos que buscar el método más conveniente. Fíjense que en este caso vemos que los denominadores tienen factores en común. Por ejemplo, acá tiene factor 3, acá también. Cuando yo digo factor común, me refiero, por ejemplo, que acá, vamos a ponerlo momentáneamente, el 6 es 2 por 3, el 15 es 3 por 5 y el 10 es 2 por 5. Cuando yo digo factor común me doy cuenta que, por ejemplo, este tiene factor 3, factor es una cantidad que multiplica, acá también lo tiene, ¿no? Vemos que hay el factor 5 y acá también está el factor 5. Son factores en común que tienen los denominadores de estas fracciones. Quiere decir que para el caso que voy a resolver es conveniente y es mejor utilizar el mínimo común múltiplo. Calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Para qué? Para buscar fracciones o convertirlas a fracciones homogéneas. Quiere decir, por lo tanto, que estas fracciones que estoy presentando en este ejemplo van a cambiar sus denominadores a un mismo denominador, a un mismo valor. ¿Y cómo se calcula ese valor? Ya lo he mencionado, mediante el mínimo común múltiplo. Es un procedimiento bastante sencillo, ¿no? 6, 15 y 10. Estos valores, nuevamente lo voy a repetir para que lo puedan ustedes realizar. Buscamos el mínimo común múltiplo. Primero mitad, 3, 15, 5. Luego tercia, 1, 5, 5. Cuando un número no tiene el factor correspondiente, solamente se baja nada más. Finalmente, quinta, 1, 1, 1. Nos damos cuenta entonces que acá el mínimo común será el producto de esos tres valores y en otras palabras va a ser igual a 30. El 6 que teníamos acá ahora cambia a 30. Quiere decir que ha sido multiplicado por 5. Como ha sido multiplicado por 5, para que me dé 30, yo también debo buscar una fracción equivalente, de tal forma que no varíe el resultado. Entonces, si ha sido multiplicado por 5, su numerador también debe ser multiplicado por 5. Quiere decir que acá tendríamos 25 como numerador de la primera fracción. Este 15 ahora lo cambio a 30. Lo cambiamos a 30, significa que ha sido multiplicado ahora por 2. Ha sido multiplicado por 2, entonces su numerador también va a ser multiplicado por 2. En otras palabras, acá tendríamos entonces 4. Finalmente, de esta fracción, que es el 10, cambiamos a 30 y es fácil darse cuenta que ha sido multiplicado por 3, ¿no? Multiplicado por 3 para que me dé 30, arriba también lo multiplico por 3, quiere decir por lo tanto que el numerador acá va a ser 9. Fracciones homogéneas, bastante cuidado que acá tengo una suma y una resta. Entonces yo debo realizar las operaciones según lo que indica, ¿no?, estos signos, y en el denominador colocamos el valor de 30, ahí sí no hay ningún problema, y arriba tendríamos 25 más 4 menos 9, ¿no? 25 más 4 menos 9, ahí está, menos 9. Entonces el resultado sería 29 menos 9, tendríamos como resultado 20 sobre 30. Esta fracción que acabamos de obtener se puede simplificar. Una manera práctica de hallar el resultado final para finalizar esta operación es darme cuenta que tienen décima el numerador y décima el denominador. Una forma sencilla es hacer lo siguiente: eliminamos estos ceros y quedaríamos con resultado 2/3. Ahí está. Esto complementa un poco lo que hemos visto de adición y sustracción, y también saber escoger el método según convenga.
En un caso determinado, por ejemplo, si yo tuviese, ¿no?, 5 onceavos, es otro ejemplo que estoy realizando, 5 onceavos menos, vamos a poner acá, 1/3. Recuerden que en el caso de sustracción, ¿no?, también se puede emplear cualquiera de los métodos que hemos explicado en el primer video. Acá los denominadores son pequeños, entonces convendría hacerlo por el método del aspa, ¿no? Multiplicamos 11 por 3, 33, 3 por 5, 15, 11 por 1, 11, y en el medio la operación de sustracción. Resultado 4/33, ¿no? Ese es el resultado de esta operación. ¿Qué sucede si tengo que sumar un número entero con una fracción? Porque también hay esos casos. Tampoco me tengo que hacer mucho lío con el proceso. ¿Por qué? Porque sabemos que un número entero siempre se encuentra dividido entre 1, lo cual me serviría como denominador, y también podría emplear el método del aspa. Para hacerlo más sencillo, multiplico 1 por 2, 2, 2 por 5, 10, 1 por 1, 1, y tendríamos 11 medios, ¿no? Recordando los casos de conversión de fracción impropia a número mixto, me doy cuenta que esto es igual. Si divido 11 entre 2, acá lo vamos a hacer, si divido 11 entre 2, fíjense lo que vamos a tener en cuenta. 5 por 2, 10, residuo 1, parte entera, numerador, 5, 1 medio. Yo quiero que ustedes se den cuenta que esto me está indicando que cuando tengo un número entero y una fracción, sobre todo propia, el proceso operativo se puede reducir solamente juntando los dos términos. Es decir, 6 más 1/7, yo lo puedo expresar como 6 1/7, y viceversa también. 6 1/7 se puede expresar como 6 más 1/7. Considerar estos aspectos, porque de esa manera nos ahorraríamos bastante tiempo en procesos operativos con los cuales nosotros podríamos dar la respuesta de una manera más sencilla, más práctica. Igual también con la sustracción, también igual. Con la sustracción también hay que tener bastante cuidado en este sentido. Por ejemplo, si tengo un número mixto, 6, nuevamente 1/3, menos, vamos a poner en este caso, 2/5. ¿Cómo resolveríamos esto? Convendría acá transformar esta expresión en fracción impropia, o sea, multiplicamos acá, así de esta manera, 3 por 6, 18, 18 más 1, 19, entre 3, menos 2/5. Y, nuevamente el método del aspa, 3 por 5, 15, abajo, 5 por 19, sería 95, 3 por 2, 6, tendríamos acá el resultado 89 quinceavos. Es una fracción impropia, lo podríamos convertir a número mixto dividiendo 89 entre 15, ahí tendríamos 5 enteros, esto sería 75, y 14 de residuo. Quiere decir que 89 quinceavos se puede expresar como 5 enteros, 14 quinceavos. ¿No? Ahí tendríamos el resultado final. Vean, otro caso más, en estas operaciones de adición y sustracción, por ejemplo, si tengo dos números mixtos, si tengo por ejemplo 7 1 medio más 6 1/3, ¿cómo realizamos la suma? Es necesario convertirlo a fracción impropia. En el caso de la suma, no. En el caso de la suma, tú puedes trabajar de la siguiente forma: sumar los dos números enteros, o sea 7 y 6, sumar los dos números enteros, colocar acá 13,
y hallar la suma de estas dos fracciones, ¿no? Hallar la suma de estas dos fracciones de la siguiente manera. Aplicamos el método del aspa. Si sale una fracción propia, como hemos visto acá, como una fracción propia, lo adjuntamos nada más. En caso contrario, hay que convertirlo. Acá tengo 3 por 2, 6, 3 por 1. Tengo 3, 2 por 1, 2, ¿no? Tengo 3 más 2, con lo cual tendríamos 3 enteros más 5 sextos. Me doy cuenta que es una fracción propia, entonces el resultado final va a quedar de esta manera, ¿no? 13, 5 sextos. Ahí está. Si no quedase una fracción propia, hay que hacer la conversión a número mixto y realizar la operación conveniente, ¿no? Realizar la operación conveniente, ¿no? Vamos entonces, estos son algunos casos de operaciones de adición y sustracción. ¿Y cómo sería en el caso de la multiplicación? Es mucho más sencillo, ¿no? La multiplicación de fracciones es mucho más fácil. La multiplicación de fracciones no revierte mucha dificultad, porque lo único que se tiene que hacer es tener en cuenta que se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador, ¿no? Acá tendríamos, por ejemplo, de esta forma. Vamos a poner acá sería 2 por 11, 3 por 4. Tendríamos acá 22 doceavos. Hay factor 2, o sea, tiene mitad, simplifiquemos. Mitad de 22, 11, mitad de 12, 6. Fracción impropia, convertimos entonces a número mixto. 11 sextos, colocamos acá, residuo, y sabemos por lo tanto que el producto que tendríamos acá, 2 tercios por 11 cuartos, va a ser igual, ¿no?, a 22 doceavos, que era el resultado así directo, 11 sextos, que es el resultado simplificado, y finalmente va a ser igual, recuerden que esto de acá es la parte entera, es igual a un entero, numerador, 5 sextos, ¿no? Ahí está el producto de dos fracciones, o sea, el proceso es bastante simple, sencillo. Hay que tener cuidado solamente en el caso de simplificar sobre todo el resultado y expresarlo de la manera más adecuada. También tenemos, para el caso de la división de fracciones, el caso de división de fracciones, algunos métodos prácticos, dependiendo entonces de cómo ustedes desarrollen los ejercicios planteados. Por ejemplo, si yo tengo acá que dividir 2 quintos entre 3 séptimos, vamos a poner acá, esto hay que recordar que el primero de acá es el dividendo, esta fracción se le conoce como el dividendo, y esta fracción de acá es el divisor. Por lo tanto, yo podría expresarlo de esta forma: 2 quintos va arriba como numerador y 3 séptimos como denominador. El resultado se calcularía así. Términos que están en la parte central se multiplican, 5 por 3, y ese producto iría acá. Los términos que se encuentran en los extremos, o sea, prácticamente estos que estoy señalando, también se multiplican e irían como numerador, el producto. Resultado, 14 quinceavos. Sería un procedimiento. Otro procedimiento para hallar la división de fracciones sería de esta forma. Puedes escoger cualquiera de ellos. No significa que tienes que hacer los tres. Otro de ellos sería, por ejemplo, la fracción que es el divisor,
la invertimos, o sea, ya no sería 3 séptimos, sino colocamos acá 7 tercios. Y hacemos el cambio de la división por multiplicación. Y hemos visto el caso de cómo se multiplican fracciones. Lo hemos visto acá en la parte superior. Sería 2 por 7 y 5 por 3. Con lo cual tendríamos 14 arriba y 15 abajo. El mismo resultado con el primer método. Y finalmente, un tercer procedimiento. Por eso le digo, usted tiene que adecuarse al que más le convenga o al que más entiende. Sería de la siguiente forma. Empezando desde el primer término, o sea, de acá, trazamos una línea y como un rebote colocamos el resultado acá arriba. Sería 2 por 7, ¿no? Y en el otro caso, los términos que han quedado sería 5 por 3, iría en la parte inferior. Y fíjense que también tenemos el mismo resultado, 14 quinceavos. Estos métodos operativos que hemos visto para cada caso son necesarios para poder entender, cuando desarrollamos ejercicios o problemas con fracciones, cuál es el más conveniente. Hay que practicar, hay que tener bastante desarrollo operativo. Y de esa forma se nos va a hacer más sencillo realizar o desarrollar los problemas que se plantean en este tema. En mi blog de Pilogue también tenemos un artículo que he publicado con relación a este tema, donde se amplía un poco más, con un poco más de ejemplos, lo que acabo de explicar en este video.